Muy bien, espero que se esté grabando. Pues, a ver. Play. Bien, me presento, soy Cristian Hernández Vázquez, estudiante del Tecnológico de Tijuana. Esta es una presentación para el profesor Diego Saúl Vázquez Ríos, hablando sobre los temas de enlace iónico, formación y propiedades de los compuestos iónicos, redes cristalinas, estructura y energía reticular. Muy bien, empecemos en orden. ¿Qué es un enlace iónico? Un enlace iónico o electrovalente es el resultado de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distintos signos respecto a las valencias de los elementos. Ahí voy a estarme deteniendo de vez en cuando porque quiero explicar esta parte. En este caso, para mí, al menos desde mi poca experiencia, hay, obviamente los átomos tienen una especie de carga, que es una carga un tanto más positiva, una carga más negativa. Pues en este caso, explica que, bueno, que en este caso el enlace iónico es el resultado de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distintos signos. Hay que subrayar esa parte, entre distintos signos, lo cual es algo obviamente común. Desde que conoces un átomo, desde que conoces los, desde que conoces un átomo, ya sabes bien cómo funciona esto. Si hay carga positiva, la atrae la negativa. Y si son cargas iguales, entonces se contraen. Bueno, se alejan, se separan. Pero en cambio, eh, esta es una característica de un enlace iónico, que habrá una especie de atracción entre dos átomos si tienen cargas contrarias, que sí puede haber. Luego te va a mencionar que si el número de electrones que deben perder o ganar para completar las capas, es decir, ah, algunos que hemos estudiado química, sabemos bien que cuando se trata de unir dos electrones, se unen a través de esos electrones. Estos electrones pues se pueden ganar o perder de cierta manera. Ya estaré explicando más ejemplos más adelante sobre esta peculiaridad. Y pues tan solo expresa que también, es decir, uno fuertemente electropositivo y otro fuertemente electronegativo, que ya también estaré hablando un poco de la electronegatividad un poco más adelante. Cabe resaltar que ningún enlace es totalmente iónico, siempre habrá una contribución en el enlace que se le pueda atribuir a la compartición de los electrones en el mismo enlace, es decir, covalencia. Este es un enlace covalente, el cual no voy a meterlo mucho en este. Ahora bien, para que un enlace iónico se genere es necesario que la diferencia, es decir, delta de electronegatividad sea mayor que 1.7 o igual, lo cual lo podemos observar en este ejemplo, que va a ser el único ejemplo que voy a mencionar, que es el de el cloruro de sodio. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver cómo el sodio le está dando un electrón al cloro. Esto por ciertos motivos. Una, Algo que siempre van a buscar los átomos será estar completos. Y lo logran de distintos métodos. Por ejemplo, el sodio en este caso lo logra. Y una cosa, claro, estar completos en su última capa. En este caso, el sodio para lograrlo tiene que perder su único electrón que está en la capa más externa. Y para el sodio es como si tan solo usara la penúltima capa, pero esa es su última capa. Y el cloro igual trata de estar completo en su última capa. ¿Y cuál es el mejor método para que el cloro pueda conseguirlo? Obteniendo un electrón, que así se logra un equilibrio entre el sodio y el cloro. Ahora bien, como comparten ese electrón, o bueno, hay una relación entre ellos dos, el sodio al darle un electrón al cloro, pues ya podemos indicar que están unidos. Luego también, si recordamos otra cosa que había mencionado sobre el enlace iónico, es que también es una atracción por cargas. Por ejemplo, el sodio tiene un ion positivo y el cloro tiene un ion negativo, lo cual al ser contrario a sus cargas, esto hace que se unan. Y lo último que puedo mencionar del ejemplo es su electronegatividad. Por ejemplo, podemos ahí ver, bueno, de hecho, si recordamos otra característica del enlace iónico que mencioné al principio, es que el cloro bueno, es que la unión entre estos átomos debe ser igual a 1.7 o más. ¿Era más o menos? Así, mayor o igual a 1.7. Y en este caso, como pueden observar, encerrados en un círculo, el sodio es igual a 0.93 y el cloro es 3.16, lo cual da 2.23, lo cual esto demuestra que sí
es un enlace iónico total, por así decirlo. No es una palabra especial, tanto es que si hay un enlace iónico entre ellos. Al ser unido por cargas contrarias, al compartir un electrón, como se hace en los enlaces covalentes, y al comparar sus electronegatividades y entender que uno es más, bueno, que la unión de estos dos es por encima de 1.7 o igual. Y también otra cosa es el hecho de que uno sea un metal y un no metal. Esa es otra característica que también tienen el enlace iónico. Ahora bien, la formación y propiedades de los compuestos iónicos. Verán, los compuestos iónicos tienen como propiedad más representativa su capacidad para conducir la corriente eléctrica cuando se encuentran en solución. Voy a hablar de esto más adelante. En estado sólido no son conductores de la electricidad, ya que los iones solamente vibran en sus posiciones de equilibrio. Los compuestos iónicos representan generalmente puntos de fusión y ebullición superiores a 500 centígrados. Esta propiedad es consecuencia de la gran cantidad de energía calórica que se debe suministrar para contrarrestar la intensidad de las fuerzas de atracción interiónicas. Usualmente los compuestos iónicos son quebradizos y cristalinos y están formados por un sinnúmero de iones positivos y negativos, es decir, no existen las moléculas en las sustancias iónicas sólidas. Y por último, las sustancias iónicas son solubles en agua y en otros disolventes polares. Yo igual no puedo comparar al 100% de cada una de estas propiedades, pero tengo un ejemplo que sí contiene todas las características, que como espero haberlo mencionado en el principio, solo voy a estar mencionando uno, que es el del cloruro de sodio, o también llamado sal, que en este caso igual tiene una forma sólida. Yo nunca he visto el- la sal líquida, así que de nuevo ebullirá a una mayor temperatura. También se disuelve en agua, por supuesto. Bueno, la sal ha servido para distintos, bueno, para distintas recetas. Es decir, si quieres servir pollo, muchos utilizan sal para hacerlo. Si quieres utilizar guacamole, igual utilizas sal y todo eso. Igual todo, esos dos procedimientos que mencioné, igual conllevan agua y pues la sal se disuelve en agua. Luego, a ver, ¿qué otra característica había mencionado? En ese caso que conducen electricidad, de hecho sí es sabido que, creo que era en el proceso de electrólisis, si no me equivoco, que se, que se tenía que combinar agua y sal para poder generar esa electricidad que, bueno, ejecutaría ese proceso. Luego, pues, obviamente, forma cristalina, otro quebradizo, se disuelve en agua, es de su temperatura mayor a 500, sí, todas esas características las cumple la sal. Ahora bien, pues, como podrán darse cuenta, hemos estado hablando de un enlace iónico y hemos visto algunas curiosidades que se han mencionado. Y en este caso, pues las redes cristalinas igual están fuertemente relacionadas con los enlaces iónicos. Verán, las redes cristalinas son una estructura sólida altamente ordenada, formada por cationes y aniones, siempre en la misma proporción. En este caso, si recuerdan bien, un enlace iónico igual era una formación que podía ser tanto por cargas contrarias, por pasar un electrón, por ser un metal y un no metal, por tener una electronegatividad mayor a 1.7, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, igual las redes cristalinas tienen esta característica del enlace iónico. Ahora bien, que en este caso, la proporción estequiométrica para mantener la neutralidad eléctrica es sí, a lo que se refería, creo que refiero a mi ejemplo, y en las mismas posiciones fijas. Verán, las posiciones fijas establecidas para los cationes y los aniones dependen del tipo de red iónica que tengamos. No todas las redes iónicas son iguales. Tenemos distintos tipos de estructuras. Como cada ion genera a su alrededor un campo eléctrico que es igual en las tres direcciones del espacio, cada uno de ellos tiende a rodearse de un número fijo de iones de signo contrario. Este número recibe el nombre de índice de coordinación o número de coordinación. El índice de coordinación varía según el tipo de red. No voy a meterme tanto en estos temas porque quiero hacer énfasis más que nada en la relación, bueno, en explicar todo el enlace iónico, desde por qué se forman, bueno, por qué tiene formas tan sólidas, qué es lo que ocurre entre los átomos y todo eso. Y ya mientras tanto explicar al pie de la letra que son las redes cristalinas puede ser demasiado, incluso complejo. Ahora bien, hablando un poco sobre historia de las redes cristalinas, Auguste Bravias en el siglo XIX fue el primero en proponer la hipótesis de la estructura reticular de los minerales. En la actualidad se han podido describir 14 redes cristalinas llamadas redes de Bravias.
Estos 14 tipos de celdillas elementales son las que vemos a continuación. Ahora bien, pues, en sí hay 7 tipos, por así decirlo: cúbica, tetragonal, ortorrómbica, trigonal o hexagonal P, bueno, monoclínica, triclínica y trigonal, el cual en la cúbica se divide en 3 tipos: PFI, la tetragonal en PI, la ortorrómbica en PIFC, la trigonal / hexagonal P, bueno, en P, la monoclínica en P y C, la triclínica no hay no hay subdivisiones, y la trigonal lo mismo. Y pues bueno, en otro momento voy a hablar un poco más de la importancia que tienen estas 14 estructuras que pues voy a mencionar a continuación. Muy bien, ahora bien, los cristales, átomos, iones o moléculas se empaquetan y dan lugar a motivos que se repiten del orden de un angstrom, que es igual a 10 menos 10 metros. A esta repetitividad en 3 dimensiones la denominamos red cristalina, que pues fue el tema que hablé anteriormente. ¿Ok? El grupo más pequeño de partículas en el material que constituye el patrón repetitivo es la celda unitaria o unidad elemental, la cual genera toda la red, todo el cristal. La celda unitaria define completamente la simetría y la estructura de toda la red cristalina, que se construye mediante la traducción repetitiva de la celda unitaria a lo largo de sus ejes principales. Se dice que los patrones de repetición están situados en los puntos de la red de Bravos. En este caso, igual ahí podemos distinguir algunos puntos, o bueno, vértices, vértices y aristas, para los que no conocemos mucho, mucho de las palabras técnicas que se podrían utilizar. Aquí podemos verlo, que es más o menos a lo que se está refiriendo a esto de lo que está hablando, ya que podemos entender una red cristalina que es una formación es una formación causada por la repetición de, digamos, la versión más pequeña de esta partícula, por así decirlo, la cual se mueve en distintas direcciones a través de las 3 dimensiones. Ahora bien, la estructura cristalina y la simetría juegan un papel en la determinación de muchas propiedades físicas, tales como la excisión, estructura de banda electrónica y la transparencia óptica. En la estructura cristalina ordenada de los compuestos inorgánicos, los elementos que se repiten son átomos y iones lanzados entre sí, de manera que generalmente no se distinguen unidades aisladas. Estos enlaces proporcionan la estabilidad y dureza del material. En los compuestos orgánicos se distinguen claramente unidades moleculares aisladas, caracterizadas por uniones atómicas muy débiles dentro del cristal. Son materiales más blandos e inestables que los inorgánicos. Aquí tan solo estoy explicando un pequeño ejemplo para explicar mejor cómo es la estructura cristalina, que entre lo que podemos ver es de que esta clase de estructura, se ve de mejor manera en los materiales inorgánicos. Sí, en los inorgánicos, mientras que los compuestos orgánicos en sí no pueden representar bien esta estructura. Ahora bien, ya para culminar estos temas, voy a hablar sobre la energía reticular. La energía reticular, o también llamada energía de red, es aquel tipo de energía que es liberado cuando se altera la estructura iónica de un compuesto. Esto es, cuando se separa un mol del compuesto iónico en iones gaseosos, o cuando los iones gaseosos se unen para formar un compuesto. Que de nuevo aquí se vuelve a relacionar todo, ya que energía, en este caso, la energía reticular era algo que pertenece a las redes cristalinas, la cual depende de su estructura, y estas no diría que son formadas por los enlaces iónicos, pero sí hay algo que ver con eso, el cual esta energía reticular aparece cuando se separa un mol de un compuesto iónico o cuando los iones se unen para formar un compuesto, lo cual es algo que podemos ver en un enlace iónico. De esta forma, la energía reticular es una medida de la estabilidad de un compuesto iónico particular. En química física, la energía reticular es considerada como exotérmica y similar a la entalpía, que es energía termodinámica de las reacciones químicas, en el sentido que ambas son representadas como tasas de unidades de energía por mol de sustancia. Sin embargo, a la energía reticular le corresponde el signo opuesto de la entalpía, debido a la unión de iones gaseosos separados en el vacío, forman una retícula iónica.
En este caso, pues, tan solo es para reconocer mejor como la energía reticular, que igual podemos entender que se comporta como una especie de energía termodinámica, pero bueno, es contraria a la entalpía, así que más o menos por ahí vamos a entender que es la energía reticular. Ahora bien, el estudio de la energía reticular inició durante las investigaciones de la estructura molecular de sales y minerales, compuestos como la sal común y la blenda. Tan solo está, aquí estoy mencionando la historia que hay detrás de la energía reticular. Posteriormente, el estudio de esta energía se extendió y ahora abarca metales, azúcares, diamantes, entre otros. Aquí de nuevo hay una gran importancia, lo cual me imagino que al menos está igualmente relacionado. Hablando sobre los enlaces iónicos, ya que sí, bueno, la energía, ya que al tratar de entender la energía reticular, que obviamente puede abundar más en componentes inorgánicos debido a que estos ofrecen una mayor, ¿cómo podría llamarlo? Construcción, que tienen un mayor distinción, por así decirlo, que los compuestos orgánicos. Así que, igual, al hablar sobre metales, azúcares, diamantes, igual todos estos, de nuevo, algunos de ellos son cristales, por así decirlo, el cual igual fueron unidos igual, igual fueron unidos por un enlace iónico, probablemente, ya que una característica del enlace iónico es de que igual podía formar estructuras, no solo la ebullición, que era un no metal con un metal, etcétera, 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 hablando sobre la tabla periódica. Por lo que esta clase de energía reticular, para empezar, abunda en los enlaces iónicos, y los enlaces iónicos que terminan siendo, por así decirlo, estructuras cristalizadas, que es básicamente todo lo que estuve mencionando en esta presentación. Muy bien, y ahora bien, la medición de la energía reticular se realiza de manera indirecta mediante el uso de modelos iónicos, que es de lo que yo estaba hablando, los cuales se construyen mediante las ecuaciones de la electrostática siguiendo la ley de Coulomb. No obstante, también es posible estimar la energía reticular por medio de principios termodinámicos, que, pues bueno, es algo que había mencionado anteriormente. De hecho, cuando estuve hablando de energía reticular, hablaba sobre esto, que era en energía que representaba, ajá, no quisiera sonar redundante, pero la temperatura del compuesto, por así decirlo. Y ya pues tan solo un último punto de vista que hay que tener, que en especial es por la primera ley de la termodinámica en los ciclos de Born-Haber. Ahora bien, ahora ya para concluir, para que quede más claro lo que es la energía reticular, pues igual voy a estar hablando de el cloro y el sodio, que es el tema que vengo manejando en toda esta presentación, pero pues primero hay que tener un mejor vistazo de esto, porque tal vez a lo mejor no se ha entendido correctamente. La energía reticular se produce debido a alteraciones de estructuras iónicas, pudiendo ser una liberación o acumulación de energía termodinámica. Este tipo de energía puede ser producido por la separación de una cantidad dada de sustancia de un compuesto iónico, la cual está compuesta por iones en estado gaseoso. Asimismo, cuando iones gaseosos específicos reaccionan para formar un compuesto, se origina una acumulación de energía reticular. Ven, aquí de nuevo se está uniendo todo. De estructuras iónicas habla de enlaces iónicos, por ejemplo, del cloruro de sodio, el cual de nuevo menciona que puede ser por la liberación o acumulación de energía termodinámica. Si recordamos uno de los conceptos anteriores, eh, este, la, los enlaces iónicos estaban fuertemente relacionados con las redes cristalinas, las cuales, este, hablando sobre su energía reticular, se mencionaba igual que por la unión o separación de estos, que en este caso podríamos decir de que en el caso del cloruro de sodio sería por una acumulación. No diría que acumulación de energía, pero sí por la unión de ellos, lo cual terminaría produciendo la energía reticular. Este tipo de energía puede ser producida por la separación de una cantidad de una sustancia de un compuesto iónico, que de nuevo, ahí de nuevo hace énfasis en un enlace iónico de cierta forma. Ya pues también estuve hablando de cómo de la mm, de la interacción que tienen los gases en esta clase de reacciones,
Y pues bueno, estas clases de uniones terminan usando lo que es una energía reticular, lo cual da pie para formar una red cristalina, lo cual tiene una estructura sólida, igual que se está moviendo por todas las dimensiones en las estructuras que ya se había mencionado anteriormente. Y ya para concluir, por lo tanto, en un nivel fundamental del origen del en un nivel fundamental, el origen de la energía reticular se debe a los enlaces iónicos entre corpúsculos cargados, representándose como una liberación o acumulación de energía según se formen o se rompan los enlaces entre los iones. Por ejemplo, en la reacción que da lugar a la producción de la sal común, la energía reticular es liberada cuando reacciona el catión gaseoso del sodio y el anión gaseoso del cloro, para formar cloruro de sodio, sal común. Y pues bueno, creo que esto sería todo por mi presentación. Muchas gracias.